Así ocurrió con el problema que tuve con un grupo de jóvenes que encontré en una de las cercanías del ferrocarril aspirando pegamento. Al verlos me entró un sofoco que casi no me dejaba respirar, por lo que interrumpí en su grupo arrebatándole de las manos la bolsa en la que uno de ellos hundía desvergonzadamente la nariz. Para mi sorpresa reaccionaron violentamente atacándome, por lo que tuve que refugiarme en un taxi que por casualidad pasaba por ahí. En otra ocasión, impulsado por estos pensamientos que no me daban sosiego, me dirigí a una escuela cerca de casa, en donde desde la calle podía verse su patio. Tras observar por un rato lo que ocurría en el colegio, llamó mi atención el hecho de que los niños salían al patio desbocados. Una vez oían el timbre del recreo. Luego se dedicaban a los más variados juegos, pero sin dejar de gritar, de empujarse e insultarse. ¿Por qué reaccionaban así? Me pregunté una y otra vez la razón, y llegué a la conclusión de que la única forma de explicar ese comportamiento en criaturas tan espontáneas era aceptando que se estaban liberando de un gran peso que acababa de echárseles encima. Para mí, la educación, por propia experiencia, no era más que un obstáculo para llegar al conocimiento. El maestro podía lograr, como conmigo lograron mis educadores, que se tenga aversión a la materia a la que uno más convendría acercarse. Y en aquellos niños que salían en estampida al patio, a fin de librarse de lo que querían imponerme por la fuerza, me sentía reflejado por la fuerza, me sentía reflejado yo mismo, pues de igual manera salía yo al patio de la escuela al escuchar el timbre del recreo. Claro que esto fue hasta que tuve el valor necesario de enfrentarme con la situación e hice lo único que podía hacer, dejar de ir a la escuela. Pero no me importaba mi pasado ni el futuro de aquellos niños. Me importaba tan solo que mi hijo tuviera que pasar por esa licuadora de cerebros que es la escuela, y que si tenía aptitudes para la historia o la lengua, por poner un ejemplo, esa licuadora de cerebros le alejaría de aquellas materias debido a la ineptitud de los educadores. Y los educadores no eran en el fondo culpables. Muchos de ellos eran incluso personas extraordinarias, pero se veían desbordados de tener que enseñar a lo largo de su carrera a miles de jóvenes, y como era de suponer, no podían supervisar de cerca a cada alumno. Y a algunos les habían tocado buenos maestros, que les facilitaban acercarse a lo que le era más propicio, pero otros, como en mi caso, tuvieron que toparse con energúmenos que por años impregnaron de su mediocridad a las materias fundamentales. Pero al final de cuentas, todo el peso de la educación recae en el propio interesado, y no importa si el educador es bueno o malo, todo depende del propio interés, nada más. Y yo mismo lo había aprendido, aunque para ello tardé muchos difíciles años. Un rato después apareció una maestra en el patio y se dedicó a reunir a los niños que, nada más verla, corrían en todas direcciones escapando de ella. No podía por la distancia escuchar lo que les dijo, pero por cómo los apuntaba con el dedo, no me costó esfuerzo imaginar que los estaba amenazando. Volví a casa confirmando lo que ya temía. Los educadores no habían cambiado en sus métodos. Al descubrir que nadie lo seguía, aminoró la marcha y recién al volver a mirar al frente tomó conciencia de la casi total oscuridad. De la ansiedad se había olvidado del dolor de testículos, aunque de cuando en cuando sentía un leve pinchazo a modo de recordatorio. Solo se veían a lo lejos las luces de la siguiente estación. También reverberaban los rieles, devolviéndole los destellos de la luz a lo lejos. Y aunque caminaba con serenidad esperando relajarse, una nueva inquietud le embargó el pecho, pues descubrió que algo se movía alternadamente entre las vías. Fijó la vista en los rieles, para no salirse del camino, y para distraerse y no prestar atención a aquello que en las sombras se removía.
También alternaba su vigilancia adelante y atrás, pero de momento no se percibía la presencia de ningún tren. En una de las ocasiones en donde volvía la mirada al frente, vio como un gran cuerpo parduzco cruzaba los rieles a gran velocidad. Se reprimió un grito. Llevándose la mano a la boca, y aunque le causó repugnancia, se calmó al descubrir que solo era una rata asustada. A su mente volvió la imagen de los dos ratoncitos persiguiéndose entre los rieles en la estación. Un instante después percibió otro revuelo, pero nada pudo ver. Había sido generado desde la total negrura. Se le erizaron los pelos del brazo y comenzó a caminar más aprisa. Las luces de la estación comenzaban a acercarse, y por la agitación no se dio cuenta del tren que se acercaba a sus espaldas. De un salto se apartó de las vías cuando éstas comenzaron a hacerle temblar hasta la mandíbula. Pero todavía faltaba bastante para que el tren pasara, por lo que al recostarse contra una de las paredes pudo verlo acercarse y pasar junto a él, y por último perderse de vista hasta que se detuvo en la estación. Envuelto de nuevo en la negrura, pudo distinguir un poco más adelante unos ojillos que a ras del suelo lo miraban entre asustado y curiosos. Volvió a marchar en dirección de la estación, aunque la tierra por la que caminaba estaba húmeda y sus pisadas se volvían más dificultosas. Los ojillos desaparecieron por un momento y luego, junto a otros más, volvieron a brillar. El aire estaba viciado de un olor extraño entre cítrico y lo que parecía ser orín. A medida que se acercaba a la estación y, aunque aún no podía ver por la distancia a quienes a lo lejos deambulaban por el andén, la sensación de precaución fue ensanchándose en su conciencia. Y en ese momento distinguió, no muy lejos de donde estaba, una puerta en la que una tenue luz iluminaba lo que parecía ser un depósito o almacén del metro, unos 50 metros antes de la estación. Se acercó a paso lento y abrió la puerta, dejando que la luz que salía de dentro iluminara los rieles. Las ratas se sintieron indefensas y se desperdigaron en busca de las sombras. Tras mirarlas correr, tomó conciencia de lo descuidado que había sido al no comprobar si se hallaba alguien ahí dentro, por lo que volvió a cerrar la puerta y espió al interior por entre la ranura de la cerradura. Al no percibir movimiento alguno, se apeó al interior. El recinto parecía ser el vestuario de los encargados del mantenimiento del metro. A ambos lados del lugar se encontraban unas enormes taquillas, en donde al parecer los empleados guardaban sus ropas. Algunas estaban abiertas, otras cerradas, y se veía también ropa desperdigada a lo largo del suelo, o asomando de algunas de las puertas que estaban entreabiertas. Al fondo se distinguían las duchas, junto a un segundo recinto que parecía contener herramientas y repuestos. Oliver avanzó, dejando atrás la oscuridad y la humedad, pero entrando en una nueva atmósfera corrompida de olores extraños, entre los que solo pudo reconocer el sudor humano y la pestilencia de la ropa sucia. Revolvió en un gran cesto que encontró junto a una taquilla abierta, y el cual estaba lleno de ropa. Era al parecer un montón de monos de trabajo esperando ser recogidos para llevar a lavar. Cuando encontró el que le parecía adecuado, se desvistió, arrojando su ropa dentro del cesto. Sabía que ya no la iba a necesitar. Se colocó el mono y, aunque le produjeron algunas náuseas debido al olor que tenía, tuvo que reconocer que le calzaba a la perfección. Se cerró el cierre principal hasta el cuello y se dirigió al cuarto que estaba al fondo. Encendió el interruptor de la luz y vio cómo el lugar surgía ante su mirada y se revelaba mucho más grande de lo que había pensado. Era una habitación rectangular, casi tan grande como la anterior y,
Al final de ella y sobre el suelo se distinguían unos motores eléctricos de gran tamaño. También había en una de las paredes laterales un enorme tablero adornado de las más diversas herramientas. Bajo de este se encontraba una mesa en donde había tornos y herramientas dispersas por todas partes. Aquella imagen le hizo recordar a la fábrica en donde hasta ese día había trabajado él, pero a la que ya no volvería. Le embargó un sentimiento a mitad de camino entre la nostalgia y la alegría, ya que aborrecía tener que trabajar en aquel lugar. Distinguió sobre la mesa un cúter y lo inspeccionó con curiosidad. Extrajo su hoja y comprobó que estaba oxidada. Suspiró y se lo guardó en el bolsillo del mono. Apagó el interruptor de la luz y abandonó la habitación. Viendo que ya no había nada más que pudiera servir en el lugar, se dispuso a abandonar también los vestuarios. Pero al llegar a la mitad del pasillo, escuchó unas voces que se iban acercando desde afuera. Instintivamente se precipitó a una de las taquillas que estaban entreabiertas y se introdujo cerrando la puerta tras de sí. Las voces se hicieron cada vez más claras y a Oliver no le costó esfuerzo descubrir que ya estaban dentro del vestuario. Eran al parecer dos trabajadores que, habiendo finalizado su jornada laboral, debatían sobre un rumor acerca de que se pretendía hacerlos trabajar más horas sin abonarles dinero extra. Uno de ellos estaba realmente ofuscado ante aquella idea que consideraba déspota y golpeaba mientras hablaba las taquillas con los puños o los pies. En el interior de la taquilla, Oliver se ponía cada vez más nervioso y ya había sacado el cúter del bolsillo, sacándole su hoja hasta la mitad. Sintió las voces aún más cerca, como si ya estuvieran frente suyo, y sintió un nuevo golpe, en lo que le pareció la taquilla junto a él. Comenzó a recostarse en el interior de aquel diminuto rincón, convirtiendo todo su cuerpo en un resorte presto para saltar, como una fiera que se agazapa para caerle a su víctima, hasta que escuchó las voces que, con seguridad, ya conversaban frente a él, y por entre las rendijas de la ventilación de la taquilla vislumbró la cara de uno de los trabajadores. Le alegró el detalle de que el hombre ya se hubiera sacado su uniforme, pues planeaba arremeterle cuando abriera la puerta con el cúter directo sobre el cuello. La barriga de Gloria iba ganando consistencia, por lo que me dije que dejaría el tema de la educación para más adelante. Una de las cosas que más me preocupó fue lo mal que ella se alimentaba. Tenía infinidad de manías y ascos a ciertos vegetales, y a la mínima oportunidad se salteaba la cena o el almuerzo. Como era de suponer, me resultaba imposible consentírselo. Me volví severo en cuanto a lo que comía, y yo mismo iba temprano al mercado a fin de conseguir las verduras y legumbres más frescas. Pero debí al mismo tiempo ser cauteloso, ya que no quería que la familia de Gloria me obligara a pasar otra temporada en aquella supuesta casa de campo. No quería tampoco descuidar las evoluciones de la criatura en el interior de Gloria, por lo que en las noches comencé a acercarme con disimulo para escuchar qué era lo que hacía él o ella dentro de la panza. Varias veces veía cómo esa maravilla se movía adentro, y a veces lo hacía con tal ímpetu que movía las sábanas. Pero una noche, luego de presenciar por largo rato cómo se movía revolviéndose, observé que dejó de hacerlo de repente, y luego, por más que apoyé la oreja sobre la panza, no pude escuchar nada. Traté de controlarme y me fui a la cocina a hacerme un té digestivo. Pero al volver, y al seguir sin percibir nada de nada, no me quedó más remedio que despertar a Gloria. Y esta fue una de las muchas noches en donde salimos apresurados a tomar un taxi para ir al hospital. Estando ya allí, no podía controlarme, y tras correr como un loco por los pasillos llamando a los doctores, las enfermeras debían sedarme para que me quedara tranquilo. Pero lo único que me dejaba tranquilo
era saber que todo había sido una falsa alarma, que el niño estaba fuera del todo peligro. Y digo un niño porque, por aquellos días, el médico nos reveló que era un niño. Terminamos por ponerle Iván, en homenaje a Iván el Terrible. En los meses siguientes no hubo por suerte ningún sobresalto, y en el hospital nos dieron una fecha para el nacimiento. Faltando poco para el parto, convencí al médico para que me dejara entrar a filmar el momento en que Iván hacía su entrada al mundo. Al principio se opuso, sobre todo al enterarse de que quería llevar a la sala de parto un gran trípode y un flash de enorme potencia, aunque luego accedió al yo conformarme con registrarlo tan solo con una simple cámara digital. Sin embargo, llegado el momento, no pude asistir. Estábamos toda la familia en la sala de espera y yo me había comenzado a sentir mal, aunque no pude detectar el origen del malestar. Me hallaba sentado junto a la madre de Gloria, el padre y con Juani, quien ya había sido reprendido porque se quería meter en las habitaciones que estaban cerradas y molestaba a las enfermeras. El padre de Gloria estaba como de costumbre borracho y le pellizcaba el brazo a Juani para que se quedara quieto. Pero contra lo previsto, el hermano enfermito de Gloria se portaba cada vez peor, tal vez a modo de venganza. En medio de aquellos revuelos, sentí lo que ya he mencionado antes, un malestar que no podía saber su procedencia. Mi relación con Gloria se había equilibrado, ya que como la prioridad de ambos era el niño, no teníamos tiempo para pensar en nuestra relación como pareja. Ya habría tiempo para eso, pensaba yo, y creo, también lo pensaba ella. Pero cuando el momento por fin llegaba, cuando se acercaba el instante del nacimiento, todo el entusiasmo que había tenido se convirtió en miedo. A cada momento creía que la cosa no podía salir bien, que Gloria no se alimentaba bien y por ende el niño no estaba bien alimentado. Lo que pensaba Gloria siempre fue para mí un misterio, pero lo que temía era que contagiara al niño de sus vicios. Temía que le transmitiera también su afición a esos juegos de ocio y entretenimiento. La tensión que había existido por culpa de nuestras peleas también podría haberse filtrado al pequeño, como un ingrediente amargo arrojado en una olla donde se cuece un guiso. También pensaba en las probabilidades de que Gloria engendrase un niño retardado, habiendo tenido un hermano retardado. Consideraba todas estas cosas mientras miraba el techo de la habitación sin poder dormirme, y veía a Gloria durmiendo a mi lado, con su enorme panza sobresaliendo en la penumbra de forma amenazadora. Otro tema que me preocupaba era que, conociendo las partes íntimas de Gloria, sabía que era imposible que un niño pudiera salir desde allí. También había escuchado hablar de esa práctica monstruosa llamada cesárea, pero me horrorizaba que tuvieran que abrir a Gloria como si fuera una bolsa de basura para sacar al niño. Y mi hijo no era un montón de desperdicio. También pensaba que si tiraban desde afuera para que saliera, podría ocurrir que le causaran deformaciones en el rostro o en el cráneo. Deformaciones que lo marcarían para toda la vida y harían que lo señalasen en la calle. Me imaginaba la situación y me avergonzaba de mi hijo, pero me despreciaba mucho más a mí mismo, pues había la consabida idea de que a un hijo hay que quererlo sea como sea. Por aquel tiempo leía sobre la voluntad en la naturaleza, de Schopenhauer, y me impactó saber que en caso de complicación en el parto, la naturaleza siempre dará más posibilidades de sobrevivir a la criatura que a la madre, pues la naturaleza siempre piensa primero en la especie y luego en el individuo. Esto incrementó mi angustia, pues siempre habría creído que si algo salía mal, el perjudicado sería el niño, pero no imaginé que Gloria podría morir en el parto. Una vez más volví a pensar en la muerte y en mi reciente experiencia en la casa apartada de la ciudad,
en donde tuve que enfrentarme con ella instalada en mi cerebro. No sabía si la idea de la muerte de Gloria me perturbaba más, sabiendo que tendría que seguir con mi vida adelante, o por el contrario, si lo más desgraciado de aquella posibilidad era que mi hijo tuviera que enfrentarse a la vida sin haber conocido a su madre. Como lo último describía mi propia experiencia, sabía que esto no se lo deseaba ni a mi peor enemigo. Asimismo, no podía concebir llevar una vida únicamente con mi hijo. Podría saber cómo educarlo, pero no podría proporcionarle el afecto que solo una madre le podía dar. Y estas ideas todavía deambulaban en mi cabeza cuando estaba junto a la familia de Gloria, esperando a que nos llamaran en la sala de espera. Y pude ver a la enfermera que se nos acercó apresuradamente para decirnos que ya podíamos pasar, pues todos íbamos a presenciar el parto. Mientras toda la familia caminaba en dirección al lugar que indicaba la enfermera, me escabullí y bajé por las escaleras que comunicaban las plantas del hospital. Argumentando en mi interior la excusa, si me preguntaban a dónde me había metido, de que me descompuse a último momento, me puse a caminar a capricho por la planta baja. En aquel punto del hospital había gran cantidad de habitaciones con internos de avanzada edad. Noté que cuanto más caminaba, mejor me sentía, por lo que recorrí de punta a punta la planta. Algunas de las habitaciones estaban cerradas o entreabiertas, y se podía ver a los abuelos reposando. Entre estas últimas había algunas desocupadas. No se veían tampoco a muchos familiares. Alguna que otra persona salía de las habitaciones, generalmente también de avanzada edad, y siempre tenían prisa por abandonar el sitio. Todo lo contrario, pensé, ocurría en la sala de maternidad que acababa de abandonar. Reflexioné que todos querían participar de la llegada de la vida, pero nadie quería asistir a su otro extremo natural, que era el fallecimiento. Lo veían como algo hasta inmoral. Querían alzar a los bebés y besarles sus mejillas regordetas, pero no querían sostener una mano en la que el pulso se debilitaba minuto a minuto. Verdad era que tampoco había una edad para morirse, pero aquellos viejos representaban a la parte caduca de la humanidad. Y como todo producto caducado, eran apartados a la espera de que por fin se los pudiera tirar a la basura. Debe haber una forma más cordial de decir esto, pero se entraría en algo peor llamado hipocresía. Los familiares deseaban su muerte, aunque les costara reconocerlo. Y esta aceptación formaba un conflicto interno en ellos. Y como siempre me pasaba, viendo a aquellos viejitos abandonados, recordé a mi propia abuela. Ella siempre había sido una persona de la que había dependido mucha gente. Mientras fue joven, fue una mujer enérgica, emprendedora, y no paraba de llenar las manos que siempre le aparecían pidiendo favores o ayudas. Ella no se opuso ni una sola vez a ayudar a aquellos que lo necesitaron. Yo mismo fui una de aquellas personas, y la recuerdo desde que tengo uso de la conciencia. Sus caricias, su olor, su voz. Gracias a ella se estrenaron mis sentidos y gracias a ella pude seguir adelante. Pero una vez mi abuela caducó, para emplear el término correcto. Todos aquellos que antes habían recibido algo de ella, o mejor, todos aquellos que habían chupado su sangre, para otra vez usar la expresión correcta, se hicieron a un lado, es decir, la hicieron a ella a un lado. Y nadie como yo pude ver esto con tanto detalle, pues yo viví con ella hasta que me mudé con Gloria. Y no pocas veces me consideré a mí mismo uno de esos chupadores de sangre que terminaron por vaciar a mi abuela. Y por eso me maldije una y otra vez. Pero las maldiciones no sirven de nada. Solo las acciones pueden hacer algo por alguien. Y yo por mi abuela no hice nada. Mi abuela sufrió osteoporosis y sus extremidades se atrofiaron y ya no volvió a andar. Desde entonces debía pasar sus días en una silla de ruedas. Pero me sentía miserable además,
por el detalle de que yo no había abandonado antes a mi abuela solo porque no tenía a dónde ir. Luego vino la posibilidad de mudarme con Gloria, pero nunca estuve seguro de irme a vivir con Gloria, como ya he dicho en alguna otra parte. Nunca supe cuidar de mi abuela como ella cuidó de mí. De la atención de mi abuela siempre se encargó la buena de Carmen, que con una paga casi insignificante se echó encima la bestial responsabilidad de hacerse cargo de una persona inválida. Y Carmen se echó ese peso encima sin chistar, y desde entonces la cuidó como si fuera su propia madre. Y yo me sentí fascinado por su dedicación, al tiempo que me sentía profundamente desgraciado por cómo a mi abuela yo le había fallado. No hay duda que de aquellos parásitos que le absorbieron la vida, yo soy el peor de todos. Por eso, cada vez que veo a un anciano recuerdo cómo le fallé a mi abuela. Y, en medio de estas cavilaciones, escuché los gritos de Juani que me llamaba. Por aquel entonces ya entendía el idioma propio que manejaba aquel pobre retrasado. Al parecer lo habían enviado en mi búsqueda, y lo vi entrar a la planta baja corriendo, con la cámara digital en la mano. Y para no ser visto, me introduje en una habitación que por la rígida pulcritud me pareció desocupada. Mas al estar dentro, me encontré que en la cama se hallaba un anciano moribundo. El abuelo parecía más un esqueleto que un ser viviente, y lo podía ver como si se hallase sentado, ya que le habían elevado la cama desde atrás. Tenía sondas entrándole por unos brazos esqueléticos, por la nariz, y por otros lados que no podía ver ya que lo tapaba la sábana. Y aunque la sábana era blanca, tenía cierto tono amarillento, quizás causado por el uso. Y tenía además todo lo que le rodeaba ese mismo color, incluido él mismo. Nunca olvidaré la mirada que me echó al verme allí. Tampoco olvidaré el olor. Es más, aquel olor se me representaría por mucho tiempo como el olor de un bosque muy húmedo, sin que pudiera explicarme el porqué de esta impresión. Pero la mirada. Creí adivinar unos ojos envidiosos de la vida que yo tenía y ellos no. Ambos nos miramos por un espacio de tiempo impreciso. Y luego le vi alzar uno de sus brazos, no sin esfuerzo, y señalarme acusadoramente con un dedo de la mano. Nunca más pude borrarme aquella imagen. Tiempo después entendí que la muerte me acusaba desde aquel moribundo. Me acusaba de no asistir precisamente al otro extremo natural de la vida, que era el nacimiento de mi hijo. Y a diferencia de toda aquella gente que se hallaba en la planta superior presenciando los nacimientos, yo me encontraba en aquel último lugar del hospital, justo en el momento menos indicado, ya que nacía mi hijo. Y lo peor era que no sabía el por qué estaba allí, viendo a aquel anciano al que, llegado cierto momento, ya no pude mirar a los ojos, por lo que me apoyé contra una de las paredes de la habitación y me deslicé hasta quedar en el suelo. No pude, sin embargo, borrar el rostro de mi abuela que se manifestaba en mi pensamiento haciéndose cada vez más nítido cuanto más cerraba los ojos. Tampoco sé cuánto tiempo estuve allí, pero recuerdo que finalmente una enfermera me descubrió y me echó del lugar. Quedé medio aturdido por cómo me echó la enfermera, por lo que me decidí a salir a caminar para despejarme. Era ya noche cerrada, y se distinguían algunas estrellas por entre un cielo levemente encapotado. La temperatura era agradable, y recién estando al aire libre, me di cuenta de lo cargada que estaba la atmósfera del lugar que dejaba atrás. Tras recorrer algunas calles, llegué a la resolución de que no volvería al hospital, y esa decisión hizo que me sintiera mejor, hizo que me sintiera liberado. Pero luego de caminar un poco más, volvieron los pensamientos densos, cargados de la culpa de no estar allí en un momento como este. El hospital estaba bastante lejos de casa, pero considerando la buena noche que hacía y el efecto purificador que tenía al caminar, opté por volver a pie.
y tardé cerca de 1 hora en hacerlo. Sin embargo, durante el recorrido mi mente no hizo más que pasar de un estado a otro. Por momentos me justificaba a mí mismo en mi actitud. Me decía que si lo que había sentido era la necesidad de irme, bien había hecho en obedecer a mis sentimientos. Pero luego, unos pasos más adelante, el remordimiento me consumía y me envolvía también la impotencia de no saber cómo había llegado mi hijo al mundo o si habían existido complicaciones en el parto. Y luego de pensar en esto, volvía a lo anterior, a mi justificación en haberme escapado, y así, a cada calle alternando los estados confusos de mi cabeza. Llegué a la portería del edificio con la boca reseca y me dije que no sería mala idea tomar algo en el bar que todavía estaba abierto. Entré y luego de sentarme en la barra le pedí a David una Coca-Cola. Me fijé en que en el ambiente del bar a esa hora era bien distinto al que había visto durante el día. En las pocas ocasiones en que me había tomado un café allí en compañía de Gloria, había podido ver incluso familias enteras merendando. Pero ahora se veían a sujetos de la noche, envueltos en la neblina de sus propias exhalaciones de humo, con sus risas delirantes de embriaguez, sus rostros enrojecidos, exaltados a la mínima discusión, así como sus roncas voces, y se escuchaba a la vez un continuo y molesto tintineo de copas sobre la barra. En las mesas también se encontraban estos individuos, por lo que me dediqué a observarlos en detalle con la única finalidad de distraerme. Terminé mi Coca-Cola y le pedí otra a David, pues no tenía intención de irme aún. Sabía que de refugiarme en casa sería víctima otra vez de mis nubarrones mentales. En eso descubrí un reloj en la pared, justo sobre la máquina de café, en el que vi con asombro que ya eran las 3:25 de la mañana. No imaginaba que el bar permaneciera abierto hasta tan tarde, y además no podía creer que ya fuera esa hora. Recordaba haber llegado junto a la familia de Gloria a eso de las 10 al hospital, por lo que no entendía por dónde se habían escurrido todas aquellas horas hasta ese minuto. En eso estaba cuando sentí que me tocaban el hombro. «¿Qué pasa, muchacho?», me dijo mi suegro, sentándose a mi lado. Por un momento sentí como una ola de calor se expandía por todo mi cuerpo. Y aunque quise decir algo, casi enseguida no pude articular palabra. «No te preocupes por eso», continuó él. «El niño ha nacido sin problema. Ahora ambos tendrán que reposar y se evolucionan bien en unos días en casa». «Siento mucho». «He dicho que te comprendo», me interrumpió. «Si me hubieras visto cuando nació Juani». Por aquella época no se sabía nada antes del momento de nacer, por lo que al enterarnos de que mi hijo era diferente, todas las ilusiones se fueron al tacho y la basura. «La puta que los parió», rugió. Yo, que había hecho tantos planes para él. En eso se acercó David a donde estábamos y le preguntó a mi suegro si quería una cerveza. «No», contestó este, gritando, «ponme una copilla de perfecto amor». Una vez le trajeron la bebida, le dio un largo sorbo a la copa y por un instante se sumergió en sus propios pensamientos, clavando la mirada en el azul inquieto de su trago. La verdad era que me sentía muy incómodo. Lo último que quería era estar con un miembro de la familia de Gloria, y todavía menos con su padre, quien si ya estaba borracho al llegar al hospital, quién sabe cómo llegaría a ponerse dentro del bar. Pero también sabía que me hallaba en falta con la familia, por lo que tendría que quedarme hasta que se me ocurriera una excusa creíble para abandonar el lugar. Me encontraba cansado después de la larga caminata y solo quería meterme en la cama, pero no podría imaginar todavía lo mucho que faltaba para descansar. «¿Sabes qué?», dijo, levantando súbitamente la cabeza y clavándome la mirada. «Juani filmó todo el parto. Al ver que no aparecías por ningún lado
y viendo que no podía el maldito quedarse ni un minuto quieto, alguien le encomendó registrar el momento con la cámara digital. Por lo estúpido que la idea, no me extrañaría enterarme de que fue Marta quien se lo dijera. Al principio molestó un poco porque quería filmar muy de cerca la cara de la comadrona y las enfermeras. Y también a punto estuvo de metérselo por sus partes a la hermana. Pero luego grabó hasta el final. Y muy orgulloso estaba de mostrárselo a todo el mundo la maldita película. Sabes que a veces creo que si no hubiera nacido idiota, hubiese sido un muchacho muy inteligente. Aunque nunca podremos saberlo. ¿No te parece? Llegados a este punto, reparó en que yo estaba terminándome mi Coca-Cola, por lo que me sacó de la mano la copa en la que bebía y, tras mirar en su interior como si hubiera distinguido alguna basurita flotando, dijo: ¿qué es esta mierda que estás tomando? Pero sin dejarme responder, se bebió lo que quedaba de un trago. Luego, tras fruncir el rostro, como si hubiera bebido jugo de limón puro, escupió lo que había bebido devolviéndolo a la copa. ¿Coca-Cola? No quiero pensar en que eres maricón también. Estas mierdas las beben las niñitas. ¿No sabes también que este líquido lo usan para sacarle el óxido a los metales? En la fábrica en la que trabajo le ponen esto a algunas piezas muy delicadas, cuando quieren quitar el óxido sin tener que usar ácidos. David, gritó, llamando al camarero que estaba en la otra punta de la barra. Sírvele algo bueno a mi yerno. Le agradezco mucho, pero... ¡Shh! Mandó a callarme. Sí, señor. Dígame qué le sirvo, dijo David al llegar. Ponle una copa de ron antes de que se me vuelva maricón el muchacho. Y sin que importara si yo aprobaba o no beber tal bebida, David llenó una copa con el brebaje y lo hizo hasta el borde, según indicó también mi suegro. Resignado a lo que fuera, comencé a darle sorbitos cortos al ron, pero mi falta de costumbre y las propiedades de la bebida no tardaron en incendiarme la garganta y el estómago. Escuchaba a mi suegro hablar a mi lado y creí que se trataba de sus habituales monólogos, hasta que sentí que me tiraba de la camisa. Haz el favor, mira que tengo aquí, me dijo, señalándome un punto de su espalda justo sobre la cintura. Yo no veo nada, le dije, pues no veía nada más que su ropa un poco sucia, pero nada más. Siento como si me picara o algo, no sé qué coño será. He venido, es decir, tuve que atender unos asuntitos porque, sabes, lo que gano en la fábrica no es suficiente para mantener una casa. No sé si me entiendes. De eso también quería hablarte. Ahora que mi hija y tú han formado por fin una familia, me gustaría mucho ayudarlos, asegurarles un futuro. Sé que no tienes trabajo y yo podría darte algo que hacer, aunque hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Si yo no te lo he dicho antes, es porque he tenido que tomar precauciones. He tenido que tomarme un tiempito para pensarme si eras o no apto para encomendarte un trabajo así. No sé, la verdad que me parecías un buen tipo, aunque también es verdad que me eras algo inestable. Pero sin duda eres de fiar, si no, no te confiaría lo que voy a confiarte. Yo sentía como el ron iba filtrándose en mi cabeza, y las palabras de mi suegro parecían ganar como una intensidad musical, pero lejanas, como si no provinieran de su boca. Mira, dijo, mirando a los costados como si no quisiera que nos escuchasen. Si eres uno de esos tipos morales, puedes decirme que no y ya, no me importa. Sé que guardarías igualmente el secreto por tu bien. Y digo por tu bien, pues ya he roto algún dedo por ahí por menos que eso. En fin, mira, cómo doy de rodeos. David, otra copita de perfecto amor. Una vez tuvo su copa,
Continuó así. La cosa es que no tiene nada de malo ganarse algo de dinero extra llevando unos paquetitos y dándoselo a ciertas personas en ciertos lugares. ¿Qué tienen los paquetitos? Eso a nosotros no nos importa. Lo que nos debe importar es que los paquetitos lleguen a tiempo y sean entregados a las personas que los están esperando. El dueño de la fábrica en donde trabajo es uno de los distribuidores más importantes de Cataluña. Una vez a la semana viene por las noches a la fábrica un camión que trae un paquete grande, del que luego saldrán los chiquititos. ¿Qué tiene adentro el paquete grande? Eso a nosotros no nos importa. Créeme, muchacho, cuanto menos sepamos qué contienen esos paquetes, será mejor para nosotros. Yo asentía con la cabeza a todo lo que me decía, pero lo hacía por inercia. Estaba procesando todo aquello, pero mi cabeza se mostraba reacia a aceptar esa información como real. Siempre tuve a mi suegro por un trabajador nato, y pese a que sabía que era un alcohólico, jamás había imaginado que pudiera dedicarse a tales cosas. Y aquí es donde cometí un error del que ya no pude evadirme. Debido a la debilidad de mi carácter, en parte merced a mi estado de embriaguez, que crecía más y más, pues David llenaba la copa cada vez que ésta se vaciaba, accedí a colaborar con mi suegro. Aunque más tarde la implicación en estas actividades me quitaría el sueño por las noches, en aquel momento no pude comprender que volvían los días en donde por fin volvía a disponer de dinero para mí. Pero tardé aún mucho tiempo en realizar mis encargos sin poder evitar un nerviosismo que me dificultaba el hablar y hasta me hacía temblar estando ya en la calle. Con mi suegro decidimos que lo mejor era decir en casa que él me había conseguido un empleo en la fábrica donde trabajaba. A partir de ese día comenzó una nueva etapa en la que Gloria se sentía orgullosa de mí, pues ya era un hombre útil. Un hombre que, por fin, aportaba a los gastos de la casa. Pero me estoy adelantando demasiado. Si bien he contado acerca de la noche en que mi suegro me propone por vez primera aquella actividad sin duda ilícita, todavía no he referido qué ocurrió un poco más tarde. Ya había pasado un largo rato desde la revelación de mi suegro, y éste no había dejado de beber una copa tras otra de su perfecto amor, así como yo había tenido que beberme unas cuantas copas de ron, servidas por David, a pedido de mi suegro. Tengo que confesar que después de la tercera copa que bebí, ya no me importó seguir bebiendo. Es más, en una ocasión yo mismo le dije a David que se demoraba mucho en servirme. ¿Sabes qué?, dijo mi suegro, tomándome el brazo. ¿Qué te parece empezar con tu instrucción hoy mismo? Hoy, es decir, ahora. Como siempre, asintió con la cabeza, como aprobando alguna contestación mía, y dijo que sí, que empezaríamos con mi instrucción hoy mismo. Me cuestioné la posibilidad de que mi suegro fuera sordo, o parcialmente sordo, pues jamás esperaba contestación de otra persona. Pero no era sordo, pues se puso a conversar con David en referencia a lo que le debíamos por lo consumido. En ese momento me incomodé, pues no sabía si correspondía que invitara yo. De todas formas, no hubiera podido hacerlo, ya que solo tenía un par de monedas en el bolsillo. Pero mi suegro le hizo un gesto a David que pareció significar que se lo anotara en su cuenta. Y a continuación le pasó, con disimulo y, mientras lo saludaba con la mano, una servilleta hecha un bollito. No me costó imaginar que el contenido de esa servilleta provenía de uno de esos paquetitos. Antes de abandonar la barra, vi que David, tras recibir el pollito, cambió de actitud y se perdió en lo que creo era la cocina del lugar. También me sorprendió lo popular que era mi suegro entre los presentes.
Nuestro trayecto de la barra a la puerta de salida fue interrumpida infinidad de veces por sujetos que se acercaron a saludarlo. No pude dejar de notar, además, que no eran saludos corrientes. En casi todos los casos se hablaban en voz baja o se pasaban de mano a mano, algo que por la distancia no pude distinguir, y todo con sigilo, como si quisieran evitar ser vistos. Finalmente, en la calle, caminamos en dirección a donde mi suegro señalaba. De vuelta al aire libre, tuve conciencia de los estragos que la bebida había hecho en mí. Me descubrí interesado como nunca en cómo reverberaban las farolas en lo alto, fundiéndose en el cielo ahora un poco más encapotado. Estaba como sumergido en un estado en donde ya nada me importaba. Me sentía incluso bien caminando junto a mi suegro. Sabía que el niño y Gloria estaban bien, por lo que no tenía problemas en deambular con aquel viejo zorro que había estado engañándonos a todos. En eso giré y vi a mi suegro jadear mientras andaba, como si recién acabara de echarse una carrera. «Oiga, ¿está usted bien?», pregunté. «Seguro que no tengo nada aquí». Volvió a hacerme la misma pregunta en relación a un punto impreciso de su espalda. Traté de concentrarme bien, pero la bebida me lo impedía. Me arrodillé y le miré la espalda. Al palparle sobre la chaqueta me di cuenta que estaba un poco húmeda y barajé la posibilidad de que se hubiera orinado encima. Aquello me dio cierto asco y el recuerdo de mi abuela impedida de limpiarse a sí misma volvió nítido como las luces de las farolas. Decidí mirarle la espalda sin tocarlo y descubrí que tenía como una mancha oscura sobre la tela. Me imaginé que tal vez se había caído por ahí, o incluso, ¿por qué no?, se había revolcado sobre sus propios vómitos. «¿Por qué no se quita la chaqueta?», le pregunté, al tiempo que con una mano ya le ayudaba a hacerlo. «No», gritó, «ahora no. Primero lo primero».